Vamos a hablar de esta y otras medidas con Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana. Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Has publicado en Libre Mercado un análisis sobre algunas de estas medidas que se han anunciado después de este acuerdo entre el PSOE y Sumar. Vamos a ir paso por paso, porque dos de ellas son las que se refieren pues, a conseguir un mejor salario para los trabajadores, ¿no? Desde PSOE y Sumar defienden que se puede reducir la jornada laboral sin que esto afecte al salario final del trabajador. Pero la realidad previsiblemente será otra si esto finalmente se aplica, ¿no? Efectivamente, una cosa es lo que se anuncia y otra cosa es lo que sucede en realidad. Lo que pretende el gobierno es reducir la jornada laboral a 37,5 horas, 37 horas y media frente a las 40 vigentes, sin reducción de salario. Pues bien, ¿qué sucederá o qué pensará un empresario si sus trabajadores trabajan menos horas cobrando exactamente lo mismo? Pues el empresario lo que les va a exigir es que produzcan lo mismo trabajando las mismas horas. Y si no lo hacen, lo que va a suponer para la empresa es un coste adicional del 6% sobre su masa laboral, sobre su fuerza de trabajo. Un mayor coste laboral para las empresas se acaba traduciendo en un mayor encarecimiento de la contratación. Y cuando se encarece la contratación, lo que sucede básicamente es que se contrata menos, es decir, se crea menos empleo. Y además, las empresas menos productivas, las menos competitivas, especialmente las empresas medianas y muy especialmente las empresas más pequeñas, que atraviesen determinadas dificultades económicas o que no tengan el suficiente músculo como para poder hacer frente a ese incremento del 6 y pico por ciento de los costes laborales, pues muchas de ellas optarán por despedir a parte de sus trabajadores, con lo cual no solo se va a crear menos empleo, sino que además se va a destruir empleo, va a aumentar la tasa de paro. Y en muchos casos habrá empresas que optarán por moderar el sueldo o las subidas de sueldo a sus trabajadores. De tal forma que el famoso anuncio del gobierno consistente en reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanales, a quien acaba perjudicando es fundamentalmente a los trabajadores. ¿Por qué? Porque muchos de ellos van a encontrar más dificultades a la hora de encontrar empleo, algunos incluso se van a ir o se pueden ir directamente al paro y muchos van a sufrir mermas en su poder adquisitivo porque las empresas acabarán moderando los sueldos. Esta receta no es nueva, lo intentó aplicar Francia empezó con la reducción de jornada laboral a 35 horas semanales en los años 90 y el fracaso fue de tal magnitud que apenas 10 años más tarde el gobierno de Sarkozy optó por derogar la jornada laboral de 35 horas, permitiendo una mayor flexibilidad a las empresas. Es decir, es una receta que ya ha fracasado en los países que lo han intentado aplicar como pretende el gobierno de España, que es mano militari, es decir, con la fuerza de la ley. Lo que olvida el gobierno es que ya hay muchas empresas en España, hay muchos sectores en España que gracias a la competitividad, gracias a la productividad de estas compañías, ya reducen voluntariamente la jornada laboral. Si hemos pasado de jornadas de 100 horas semanales hace un siglo a jornadas de 40 horas o menos a la semana, no es gracias al gobierno, no es gracias a los políticos, no es gracias, ni mucho menos, a los sindicatos. Es gracias al capitalismo, es gracias al libre mercado, es gracias a los empresarios. Es fruto ni más ni menos que del aumento de la productividad. Aumentando la productividad se reduce la jornada laboral y se incrementan los salarios. Pero este gobierno está atacando justo la esencia o la base para generar productividad, a base de impuestos y a base de regulaciones absurdas, o normas y prohibiciones o restricciones como la que pretende poner en marcha ahora con una reducción, insisto, de forma impuesta por el gobierno, no
acordada de forma voluntaria entre empresas y trabajadores, sino mano militari, por ley, de la jornada laboral a 37 horas y media. Eso acabará perjudicando especialmente a los trabajadores. Y además, como muy bien dices, no es una cosa que nosotros estemos conspiranoicos, ¿no? Ni que sea una hipótesis, sino que está demostrado porque en los países en los que se ha aplicado ha resultado en ser un deterioro de las condiciones para los trabajadores, ¿no? Que es lo que ocurrió precisamente en Francia. Sí, en el caso francés es paradigmático precisamente por eso. Lo que optaron muchas empresas, especialmente las más pequeñas afectadas por la reducción de jornada a 35 horas semanales, es que se mantuvo la jornada de las 40 horas semanales habituales y se tradujo en algunas horas libres, pero en algunos sectores en horas, digámoslo así, no las más apropiadas precisamente para los trabajadores, como por ejemplo, bueno, pues te compenso con algún día más de vacaciones o directamente junto horas de comida y algún hueco que quede libre por la mañana. De esa forma puedo justificar que estoy cumpliendo la jornada de 35 horas. En definitiva, los resultados, los estudios al respecto demuestran que la imposición de la jornada de 35 horas semanales en Francia fue un fracaso y acabó perjudicando la competitividad de la economía francesa en primer lugar y en segundo lugar a las condiciones laborales de los propios trabajadores, que no solo estaban descontentos con la reducción de jornada, sino que además también sufrieron merma en su poder adquisitivo, merma en su capacidad salarial. A este gobierno siempre se le avisa de lo que puede ocurrir con las leyes que promulga, ¿no? Con las leyes que aprueba. Lo hemos visto con la ley del solo sí es sí, también lo vamos a ver, lo estamos viendo ya con la ley trans. La ley de vivienda también se ha advertido de que lo que iba a implicar era una subida de los alquileres y ese acuerdo precisamente va también en esa misma línea, ¿no? En una mayor regulación, en endurecer la regulación del alquiler. ¿Qué puede provocar esto? ¿Qué es lo que proponen ahora mismo PSOE y Sumar respecto al alquiler y qué consecuencias puede tener? Bueno, lo que incluye el acuerdo alcanzado entre PSOE y Sumar es poner en marcha cuanto antes algunas de las medidas que ya incluye la ley de vivienda que aprobó el Gobierno el pasado mes de mayo y que incluye una serie de índices de referencia para identificar zonas tensionadas en determinadas ciudades. Estamos hablando de las principales capitales de provincia de España, su centro neurálgico, en el centro de estas ciudades, muy posiblemente muchas de ellas serán declaradas zonas tensionadas y como consecuencia de ello el Gobierno pretende aplicar los límites a la subida de alquileres o la congelación directa por parte de los alquileres. Una fijación de precios que, en todo caso, acabará perjudicando al mercado del alquiler tal y como ha sucedido en los últimos años. Es que a veces se olvida, es que el mercado del alquiler lleva intervenido en España desde el año 2020. Desde entonces el Gobierno, mediante diversas medidas, con la excusa de la excepcionalidad derivada de la pandemia del coronavirus, del estallido del coronavirus en el año 2020, ha congelado los alquileres, ha limitado las subidas del alquiler, ha intervenido el mercado del alquiler de diferentes formas, como por ejemplo impidiendo o dificultando la posible desahucios de inquilinos morosos o el hecho de que entren en tu casa unos ocupas y no puedas echarlo. En el mercado concreto del alquiler, el Gobierno ha apostado por la congelación generalizada de precios o la limitación de la subida de los alquileres, con ataques constantes a los propietarios de las viviendas, incluidos los particulares, no solo los grandes tenedores. El resultado de esta política totalmente contraproducente, totalmente intervencionista en el mercado del alquiler, un ataque directo, como digo, a la propiedad privada, se ha traducido en un desplome, en un hundimiento de la oferta de viviendas en alquiler. Concretamente, desde el pasado mes de mayo, cuando entró en vigor la nueva ley de vivienda, la oferta de viviendas en alquiler, según las propias inmobiliarias, ha caído en torno a un 30%. Estamos hablando de que ante un problema de falta de oferta,
toda la intervención que está llevando a cabo el gobierno se traduce en menos oferta de vivienda, que es justo lo contrario de lo que necesitamos. El problema del alquiler en España es muy sencillo. Faltan viviendas en alquiler. En lugar de fomentar la oferta mediante la construcción de nuevas viviendas, de nuevas promociones, incentivando, por lo tanto, la inversión privada o facilitando de forma de mayor flexibilidad o con incentivos fiscales, facilitando que los particulares pues pongan sus pisos en alquiler, lo que está haciendo el gobierno es justo lo contrario. Mino la rentabilidad de los arrendadores, mino la rentabilidad de los propietarios, puesto que limito las subidas del alquiler, fijo el precio del alquiler de forma arbitraria o incluso provoco graves desincentivos para poder alquilar, porque claro, si tú alquilas tu piso a una familia y esa familia te deja de pagar la renta, vas a tener gravísimos problemas para recuperar tu vivienda. Va a ser muy difícil que eches a esos inquilinos morosos. El proceso de desahucio no solo puede ser enormemente complejo, sino también enormemente caro. Estamos hablando de meses y meses de procedimientos en una situación además en la que la justicia está colapsada y en donde además vas a tener que hacer frente al pago de las facturas, de la luz, del agua, etcétera, sin ninguna garantía de que el piso te sea devuelto en buenas condiciones. Por lo tanto, todo esto genera enormes desincentivos para que los propietarios pongan sus pisos en alquiler. Pues bien, la oferta, en lugar de aumentar, se ha desplomado y, sin embargo, la demanda de vivienda en alquiler sigue creciendo y especialmente en un contexto como el actual, en el que es muy difícil comprar un piso como consecuencia de que los tipos de interés están muy altos. Esto es la ley de la oferta y la demanda, ni más ni menos. Menos oferta de alquiler, más demanda de alquiler, precios mucho más altos o mercado negro. Es decir, medidas populistas como siempre y pan para hoy, hambre para mañana, es lo que tenemos con este acuerdo del PSOE. Cambiando radicalmente de tema, Manuel, he visto que también has escrito Libre Mercado sobre Argentina y hoy hemos sabido que Patricia Bullrich finalmente pues sí que ha mostrado su apoyo a Javier Milei y se van a enfrentar en una segunda vuelta, pues Javier Milei con ese apoyo de Patricia Bullrich y supuestamente los votantes, ¿no?, que podría traer también la anterior candidata, con Sergio Massa. ¿Cómo se entiende, ¿no?, que los argentinos hayan vuelto a votar peronismo, que hayan vuelto a votar a un ministro de Economía que les ha llevado a la ruina, a una inflación al 140% y a un 40% de pobreza en el país? Bueno, pues yo creo que la victoria de Massa en las elecciones del pasado domingo ejemplifican la gravísima enfermedad que sufre la sociedad argentina, que lleva sufriendo el virus del peronismo desde hace más de 80 años y que, por desgracia, pues sigue apostando por la misma receta fracasada que les ha sumido en la más absoluta pobreza. ¿Cómo se entiende que cerca del 36-37% de los electores hayan optado por Sergio Massa, que es el ministro de Economía y, por lo tanto, responsable de buena parte de los problemas que atraviesa la actualidad argentina, con una inflación próxima al 140%, con una recesión económica en ciernes, con una tasa de pobreza que supera el 40% de la población? Pues básicamente la explicación radica en la amplísima red clientelar que ha fabricado el peronismo durante décadas y décadas de ejercicio en el poder. El grave problema de Argentina es que una parte cada vez más amplia de la población vive a costa de subsidios y ayudas miserables a cambio de sangrar, machacar a impuestos a la parte productiva del país, es decir, a los que trabajan, a los empleados y fundamentalmente a las empresas y a los empresarios. Eso es lo que explica en gran medida el exitoso populismo de Argentina durante tantos años, que por cierto tampoco es muy diferente al modelo que estuvo vigente en Andalucía durante décadas, con un amplio sistema de clientelismo, también a base de ayudas, a base de subsidios, a base de subvenciones, que mantenía una parte de la población pues asistida, subvencionada, insisto, con paguitas,
a cambio, eso sí, de mantener una parte productiva asfixiada a impuestos, asfixiada a regulaciones y con una economía profundamente empobrecida. Eso es lo que explica en parte el éxito electoral del peronismo el pasado domingo. Ahora bien, como bien acabas de indicar, el hecho de que el candidato Milei haya obtenido el 30% de los votos, si a ello se le suma el posible apoyo de los electores de Bullrich, que es, digamos que, el centro derecha, por así decirlo, en Argentina, pues hay muchas opciones de que gane la candidatura liberal de Milei y, por lo tanto, se produzca un punto de inflexión, un cambio de rumbo en el declive que sufre Argentina desde hace muchísimo tiempo. Hay que recordar que Argentina fue una de las grandes economías del planeta hace un siglo. La prueba de ello es que nosotros, los españoles, emigrábamos a Argentina hace 100 años para buscar un futuro mejor. Hoy, sin embargo, son los argentinos los que emigran a otros países, incluido España, para salir de la pobreza y buscar prosperidad y un futuro para sus familias. Pues bien, como digo, ahora Argentina es un país pobre, ocupa el puesto 70 en el ranking de PIB per cápita a nivel internacional y sigue bajando. Y eso es obra y gracia del socialismo que lleva gobernando en Argentina tantísimo tiempo. Socialismo, en el caso de Argentina, se llama peronismo, pero es lo mismo, socialismo. Veremos si ese apoyo que ha dado Patricia Bullrich a Javier Milei pues da ese resultado y hay un cambio de gobierno en el país el próximo 19 de noviembre. Muchísimas gracias, Manuel Llamas, por estar con nosotros. Hasta la próxima. Un placer, hasta luego.